Vlad, el Empalador, la historia real detrás de la leyenda de Drácula. Vlad Tepes fue el fruto de la salvaje guerra que se vivió a principios de la Edad Moderna en los Balcanes, con los turcos dispuestos a conquistar toda Europa Oriental. Conocido por sus enemigos como el Empalador, este sádico príncipe de Valaquia se hizo célebre por su actividad guerrera contra el Imperio Otomano en el siglo XV y por hacer de la tortura un método para generar terror entre sus enemigos. Su leyenda negra inspiró al escritor irlandés Bram Stoker a convertirle en el conde Drácula, el más famoso de los vampiros de la literatura. Vlad III, uno de los más crueles tiranos de la historia o el más grande defensor de su pueblo. Te invitamos a conocer su historia. Se calcula que durante los 3 periodos que gobernó, que no suman más de 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón fue conocido desde el siglo XVI como Vlad Tepes, esto es, Vlad el Empalador. El príncipe Vlad es considerado el héroe nacional rumano por excelencia. ¿Fue realmente tan cruel como narra la historia? Si se consultan los textos que se escribieron durante la vida de Vlad III, ciertamente son terribles. Las fuentes lo describen como un hombre de una enorme crueldad. Se dice que ensartó a miles de soldados turcos en estacas y que se deleitó con su dolorosa muerte. La historia real de Drácula no es sobre vampiros ni nada sobrenatural. Simplemente trata sobre un hombre tan sanguinario y despiadado, cuyos actos terriblemente crueles superan por mucho la ficción de las películas. Vlad III nació en 1413, en la región histórica de Transilvania. Fue príncipe de Valaquia y un gran luchador en contra del expansionismo otomano. Su padre, Vlad Dracul, que en rumano antiguo significa dragón, entregó a sus 2 hijos, Vlad y Radu, a los ejércitos turcos como garantía de su sumisión al sultán. Así que la infancia del príncipe estuvo marcada por muerte, asesinatos, malos tratos y torturas. Se dice que fue aquí donde aprendió la técnica del empalamiento, práctica que lo haría pasar a la historia como uno de los líderes más sanguinarios de los que se tenga memoria. La historia nos dice que Vlad llegó a ser príncipe de Valaquia gracias al apoyo de los ejércitos turcos y que a partir de allí se convirtió en uno de los príncipes más temidos de la época. Sus enemigos y todo aquel que no cumpliera con lo que el príncipe estipulaba morían de una de las formas más lentas y dolorosas que puedan existir: empalados. Fue implacable. En las ciudades en las cuales no lo aceptaban como su nuevo príncipe, procedía a empalar a hombres, mujeres y niños por igual. Siempre realizaba esto con grandes números de personas, configurando macabros bosques de empalados que helaban la sangre de sus enemigos. Inimaginable. Vlad III, conocido como el Empalador, y Mehmed II, conocido como el Conquistador, forman parte de una de las mayores rivalidades que se han dado a lo largo de la historia. Ambos contendientes presentaron la guerra más tétrica, cruel y surrealista de toda la Edad Media. Mehmed II, en un intento por dominar al incontrolable Vlad, que aún siendo su vasallo se negó a pagar sus respectivos tributos, envió espías a Valaquia. Pero Vlad se dio cuenta y enfadado devastó las tierras otomanas más allá del Danubio. Se narra que asesinó a 23.884 turcos y búlgaros. Un vasallo estaba castigando al propio sultán. En el año 1462, el sultán, deseando castigar la rebeldía del príncipe y añadir a sus territorios Valaquia, decidió iniciar la invasión.
Vlad mandó cartas a todos los soberanos europeos pidiéndoles que participasen en la Guerra Santa contra los paganos. Sin embargo, no le hicieron caso, ni siquiera el rey húngaro que confesaba al Papa que Vlad era su protegido. Estaba claro que iba a ser un enfrentamiento directo sin terceros, entre Vlad el Empalador y Mehmed II. El sultán supervisó los preparativos de la campaña y dirigió personalmente las operaciones. Cruzó el Danubio con un ejército de 150,000 hombres, la mayor fuerza militar comandada por el sultán, solamente superada por las fuerzas desplegadas para la toma de Constantinopla. El ejército de Vlad, en cambio, contaba solamente con 22,000 soldados. El príncipe Vlad recurrió a una guerra de escaramuzas. Atacaba a los grupos que se alejaban del grueso de las fuerzas turcas en busca de alimentos y agua. Incendiaba los campos, enviaba gente infectada de enfermedades contagiosas, mataba el ganado, envenenaba las fuentes de agua. Y las tropas otomanas se veían cada vez más amenazadas por un enemigo casi invisible. En la noche del 16 al 17 de junio de 1463, el príncipe Vlad, disfrazado de turco, ingresó en el campamento enemigo junto a algunos hombres, muchos infectados con diferentes enfermedades. Su objetivo era entrar y directamente acceder a la tienda de campaña del sultán y poder matarlo ahí mismo. Todo estaba listo. Vlad se dirigió a la tienda del sultán acompañado por varios de sus soldados, quienes iban en perfecto orden y bien organizados, como se nos dice en las crónicas. Pero se equivocaron de tienda y empezó la lucha. El pánico y el desorden reinaron en todo el campamento. Los soldados del sultán, asustados y confundidos, veían cómo soldados de su mismo bando se rebelaban y los mataban. Los otomanos no sabían en un primer momento que eran soldados de Vlad con uniformes turcos y en un instinto de supervivencia mataban a todo aquel soldado que se encontraban y que se les acercaban más de la cuenta. Se mataron entre ellos, con la suerte de que el sultán se salvó. Vlad Tepes dejó el campo enemigo antes del amanecer como vencedor. Volvió a las mismas montañas de donde había venido, sin que alguien se atreviera a seguirlo por miedo a sus atrocidades que habían horrorizado a los turcos. El sultán, enfadado, sin embargo, continuó su marcha hacia la capital valaca, dispuesto a acabar con Vlad y a arrasar su nación. Pero a lo largo del camino se encontró algo que le dejaría horrorizado y que jamás había visto. Un bosque de hombres empalados con 20,000 personas asesinadas de ese modo. Finalmente, el genio militar de Vlad, o quizás el efecto psicológico de todo lo que había visto, obligó al gran Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, a retirarse con todo su ejército. No puedo conquistar el país de un hombre que hace cosas de tal magnitud, habría dicho el sultán antes de retirarse. Realmente este acontecimiento es uno de los más extraños y oscuros por todo lo que contiene. Al final, Mehmed II, lejos de tener una derrota militar, como solía ser lo habitual, tuvo una psicológica, con acontecimientos que le dejaron horrorizado de tal manera que no pudo seguir con su campaña y jamás volvería a pisar Valaquia. 3 factores contribuirían a forjar su oscura leyenda. Su increíble arrojo y valentía. Murió luchando con un ejército de tan solo 300 hombres contra un ejército de 120,000 turcos. Algo que había hecho antes en varias ocasiones con éxito. Su implacable sentido de la justicia y su extraordinaria crueldad, capaz de llamar la atención incluso en aquellos tiempos sangrientos. Los historiadores que defienden a Vlad como un héroe nacional destacan que en aquel tiempo y lugar el ejercicio del terror era la única manera de mantener a raya a las fuerzas abrumadoramente superiores, que desde un lado y otro se disputaban las puertas de Europa y de Asia. Desde esta perspectiva, Vlad habría sido simplemente un hombre de su tiempo, dotado de un sentido de la justicia y el patriotismo poco usual para una época tan convulsa, quien hizo estrictamente lo necesario para aterrar a los masivos ejércitos extranjeros. ¿Héroe o villano? ¿Qué opinas sobre este singular personaje?
Yo soy Luis. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos contenidos. Y yo soy Claudia, y es un gusto que nos acompañen en este 2023. Como siempre, gracias por formar parte de nuestra joven comunidad. Hasta el siguiente video.